Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos en el capítulo ISACA Montevideo. Damos inicio al mismo. En el día de hoy vamos a tener una charla titulada como Aspectos legales de cloud que debemos tener en cuenta, en la cual se van a tratar las consideraciones jurídicas que debemos tener en cuenta, valga la redundancia, al momento de trabajar con infraestructura cloud. Para esta charla, la disertante va a ser una amiga de la casa, María José Viega. María José es abogada, escribana, ¿sí? Obviamente es especialista en Derecho Informático. María José, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá. La verdad que es un placer tenerte y poder contar bueno, con tu sapiencia y el acompañamiento tuyo con el capítulo de ISACA Montevideo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maximiliano, muchas gracias a Isaca, a César, bueno, que hemos estado charlando todos estos días. La verdad que para mí es un gusto poder participar. Isaca, como organización técnica, bueno, es todo un desafío hablar para informáticos o expertos en tecnología, así que creo bueno, que puede ser un intercambio provechoso. Yo voy a hacer la presentación y bueno, después las preguntas que tengan, con mucho gusto, si puedo contestarlas, con mucho gusto las voy a contestar. Excelente, excelente. ¿Te parece si probamos que puedas compartir tu Sí, pantalla? No sé sí, si vas sí, a sí, presentar una slide, así sí, vemos que voy. funciona bien. Ujú. A priori te digo que te escuchamos y te vemos bárbaro, así que Bien. A ver. Ahí. perfecto, ¿Se ve? perfecto. Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Bien. Bueno, María José, te dejo al público todo tuyo a cargo de la charla y bueno, nos hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Chao, chao. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación y su interés en el tema. En primer lugar, quiero contarles que la idea de la charla es hacer un pantallazo de distintos aspectos jurídicos que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos la nube o cuando vamos a hacer un contrato sobre la nube. Luego va a hacer todo un mapeo de aspectos como seguridad, protección de datos, acceso a la información pública, interoperabilidad, propiedad intelectual, de ver cómo aplicamos la normativa jurídica a la cloud. Vamos a ver qué cláusulas tenemos que tener en cuenta o qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un contrato sobre servicios de nube. Para eso, voy a empezar, seguramente ustedes tienen mucho más claro que yo, lo que es la nube como ecosistema de recursos tecnológicos de la información y la comunicación, que ofrece servicios escalables, compartidos y bajo demanda en diversas modalidades y a diversos usuarios a través de Internet. Y hay múltiples definiciones, así como clasificaciones y modelos de servicios dentro de la nube. Yo me voy a centrar en lo que implica trabajar en la nube desde la administración pública y desde el ámbito privado. Eso es lo que voy a ver. Bueno, si estoy en la administración, ¿qué consideraciones tengo que tener en cuenta y qué consideraciones voy a tener en cuenta desde una empresa privada? Una de las primeras cosas que surge con el ciberespacio es lo que yo llamo un cambio de paradigma en cuanto al espacio. En sus inicios se hablaba de que el ciberespacio era el lugar sin lugar, pero desde el punto de vista jurídico, bueno, eso ya no es tan así porque se ha hecho un esfuerzo importante, ya que para nosotros es muy importante bajar ese ciberespacio a una jurisdicción, para saber qué ley le vamos a aplicar y qué tribunal va a entender en caso de litigio, esa es la jurisdicción competente, en qué país, en qué lugar se va a poder resolver un posible conflicto en estos temas.
Antes, y digo que hay un cambio de paradigma porque antes, bueno, las batallas ocurrían en un lugar determinado. Un barco se hundía en determinadas coordenadas en el océano. Podía ubicar el lugar geográfico donde sucedía un determinado evento. Eso no pasa en el ciberespacio. Hay que ver formas, ¿verdad? Distintas formas, distintas herramientas para poder hacer ese anclaje a una determinada jurisdicción. Puede suceder también que yo tenga almacenada la información en múltiples jurisdicciones, ¿eh? Con lo cual lo que yo establezca en el contrato va a ser sumamente relevante. También puede existir, y concretamente en el caso de la nube, que yo no tenga claro dónde está albergada la información, dónde está la nube del proveedor. Y vamos a ver que eso es un elemento importante y tiene consecuencias relevantes. Por otro lado, yo voy a tener que tener en cuenta, y esto vinculado a la seguridad de la información, ¿qué tratamiento voy a hacer de la información? ¿Y qué tipo de datos incluye esa información? Si estamos hablando de datos en general, y vamos a tener que discriminar cuando hablamos de datos personales, porque vamos a ver que hay toda una normativa que regula cuando ese tratamiento de la información incluye datos personales. Luego vamos a tener que tener en cuenta también la gestión y el reporte de incidentes y la indisponibilidad de los servicios. Vamos a insistir en el tema responsabilidad y en cláusulas contractuales respecto a este tema. ¿Quién es responsable? ¿Qué sucede cuando los servicios no están disponibles y saber por qué motivos no están disponibles? Tenemos que tener en cuenta que es muy importante determinar qué información voy a subir a la nube, qué tratamiento le voy a hacer, porque evidentemente eso va a determinar el tipo de nube que yo voy a contratar y con quién. Si yo necesito la información disponible 7x24, porque estoy dando un servicio crítico a través de la cloud, o si solo almaceno información. Entonces eso también va a ser relevante a la hora de realizar un contrato. En la administración pública tenemos que tener en cuenta estos decretos. En el año 2009 se aprobó el 451 y el 452, que establecían todas las políticas de seguridad para los organismos de la administración central. Establecían que los organismos tenían que tener una política de seguridad y tenían que tener un responsable en materia de seguridad. Y el decreto 92 del 2014 va más allá, y lo que establece el decreto 92 es que cuál debe ser el uso y la gestión de los nombres de dominio, por supuesto dentro de la administración central, la implementación de servicios de correos electrónicos seguros y la implementación y uso de centros de datos seguros, que es esto lo que nos interesa. Tenemos que tener en cuenta que este decreto puede ser ampliado a todo el Estado, puede tomarse de la misma forma que se amplió en muchos casos el decreto 500. ¿Qué significa esto? Bueno, en el ámbito público, AGESIC elaboró una guía, y esta slide está sacada de el uso de la nube en la administración pública, que es el documento de AGESIC, y tiene 4 ámbitos, ya de por sí distingue estos 4 ámbitos. Por un lado, cuando los usos de la nube están dentro de la administración central, que acá, de acuerdo a lo que establece el decreto 92, vamos a tener que hacer un análisis de riesgo previo y obligatorio. ¿Por qué? Porque el decreto establece que cuando yo tengo activos críticos de información dentro del organismo, necesariamente van a estar albergados en un data center que se encuentre en nuestro país. Por otro lado, hay un análisis de riesgo que es opcional, o sea, es recomendado cuando los usos de nube son fuera de la administración. Y en la parte inferior va a hacer referencia a
concretamente cuando la información que yo voy a estar tratando contiene datos personales. Y acá la gran diferenciación, y que vamos a insistir sobre este tema, es si cuando yo subo la información a la nube, estoy haciendo una transferencia de datos personales. Vamos a ver que hay un dictamen de la URCDP que así lo establece. Y ahí voy a tener que tener en cuenta si a los territorios donde yo hago la transferencia de datos, o sea, donde está ubicada la nube, es un territorio adecuado o no en materia de protección de datos. Si el territorio es adecuado, yo voy a poder hacer la transferencia sin ningún problema. Pero si el territorio no es adecuado, vamos a ver que o bien vamos a necesitar una autorización de la URCDP, vamos a tener que tener establecido contractualmente garantías o eventualmente tener el consentimiento de las personas. Eso está regulado en el artículo 23 de la ley 18331 que ahora vamos a analizar. Sobre protección de datos, yo voy a dar, por supuesto, algunos aspectos y voy a entrar concretamente a lo que hace a las transferencias internacionales de datos, porque es el tema que nos ocupa cuando hablamos de nube. De todas formas, yo les voy a dejar, ahí tienen una URL de mi canal de YouTube, que lo encuentran por María José Viega, Derecho y Tecnologías, que hay un curso de protección de datos para aquellos que les interese profundizar en estos temas. Está compuesto de 6 clases, son 6 horas y pico de duración, que hace un análisis detallado de la 18331 y de los decretos reglamentarios. Como les decía, nos vamos a centrar ahora en comunicación y en transferencia internacional de datos personales. Y discrimino comunicación y transferencia porque tenemos que tener en cuenta que la ley 18331 establece 3 tipos de consentimiento. Refiere al consentimiento para solicitar la información y para procesarla, o sea, lo que se llama la recolección y el tratamiento, dice la ley de datos personales. Un segundo consentimiento que es para comunicar los datos, comunicarles a terceros esa información personal. Y en tercer lugar, el consentimiento para realizar transferencias internacionales de datos. Entonces, en materia de protección de datos, yo voy a tener 3 situaciones. En que el proveedor esté situado en nuestro país, con lo cual en materia de protección de datos no voy a tener problema. Si el proveedor está situado en un país adecuado en protección de datos, tampoco voy a tener problema. Y que el proveedor esté situado en un país que no es adecuado en materia de protección de datos. Y se estarán preguntando, ¿qué es adecuado, qué no es adecuado, qué país será adecuado y cuál? No, bueno, vamos a ir a eso también. El dictamen 8 del 2014, la URCDP, que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, organismo creado por la ley 18.331, y el organismo garante, el organismo competente en materia de protección de datos en nuestro país, dictaminó que el alojamiento de datos en la nube implica transferencia internacional de datos personales. Tanto el servicio como el respaldo deben situarse en un país adecuado. O sea, si yo tengo mi servidor y lo tengo en Uruguay y estoy contratando un respaldo en la nube, bueno, yo voy a tener que cumplir con los requisitos de la ley 18331, porque ese respaldo en la nube implica una transferencia internacional de datos. Con lo cual voy a tener que tener en cuenta todo lo que vamos a hablar ahora. Uruguay siguió la línea en protección de datos de la Unión Europea. Para la Unión Europea,
la protección de datos, que en realidad, mal llamada protección de datos, porque en realidad la protección es de las personas y lo que se nos protege es nuestra privacidad y nuestra intimidad, o sea, en distintos grados. La intimidad, lo más cerrado, ¿verdad? Nuestro hogar, nuestros vínculos muy cercanos, y la privacidad, mi relación social con mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, las redes sociales, ¿no? Ese ámbito un poco más amplio. Y lo que se me está protegiendo es de eso. Por eso focalizamos la atención en cuál es cómo se recaban y cómo se tratan los datos personales para protegerme en mi privacidad e intimidad. Y eso para nuestro país, lo dice el artículo 1 de la ley, siguiendo la línea europea, es un derecho humano. En Estados Unidos no sucede lo mismo. La privacidad es un derecho en el marco de la relación de consumo. Y esto ha sido una discusión larguísima con la Unión Europea. En todas las conferencias internacionales de datos siempre está el panel Europa, Estados Unidos discutiendo sobre sus sistemas. El régimen que existía era que Europa declara adecuados a los países, lo cual nos evita trámites burocráticos para el tráfico de datos personales entre los países de la Unión Europea. Y ahora vamos a ver cuáles son los criterios de la URCDP respecto a esto. ¿Qué sucede? En Estados Unidos existía lo que se llamaba el Safe Harbor, el puerto seguro. Pero una decisión, ¿ah? Es un leading case, el caso de Maximilian Schrems. Maximilian Schrems es un ciudadano austríaco que reside en Austria y que era usuario de Facebook desde el año 2008. Los datos de Facebook de los usuarios de la Unión se transferían desde Irlanda a Facebook en Estados Unidos, y era en Estados Unidos donde se realizaba el tratamiento. Schrems presentó una reclamación a la autoridad irlandesa solicitando que prohibiesen las transferencias. Esta solicitud es desestimada en el año 2000, pero Schrems lleva el caso al Tribunal de Justicia y en el 2015 el Tribunal de Justicia dice que Puerto Seguro no cumple con todas las garantías que la Unión Europea requiere en materia de protección de datos. Por lo tanto, se nos cae el tema transferencias internacionales con Estados Unidos. Continúan las conversaciones y se llega a un sistema similar al Safe Harbor que se llama el Privacy Shield, el escudo de privacidad. Nuevamente, Schrems se presenta ante el Tribunal de Justicia y se invalida esa decisión sobre la adecuación, y el Tribunal de Justicia entiende que el escudo de privacidad del Privacy Shield no cumple con los estándares europeos en materia de protección. A todo esto, estamos en el año 2020, había entrado en vigencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Uruguay tenía la adecuación de la Unión Europea desde el 2012, modificó la Ley de Protección de Datos para adecuarse al Reglamento Europeo y mantener esa adecuación, y por lo tanto, a raíz de esto, bueno, va a tener que hacer ajustes porque ahora Estados Unidos ya no es considerado adecuado por la Unión Europea. Toda esta historia y todo este caso está contado también en el canal. La URCDP tenía dos resoluciones. Tuvo una resolución del 2009 que fue modificada por el 2019 a raíz del caso Schrems, y en estas resoluciones entendía que se consideraban adecuados en nuestro país a todos los países que a juicio de la unidad cuenten con normas de protección adecuadas y medios para asegurar su aplicación eficaz. O
sea, ya sea un órgano de control garante, ya sea un proceso jurisdiccional que pueda garantizarme los derechos. Y un segundo punto que decía que en particular también eran adecuados todos los miembros de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Y a continuación cita a todos los países que la Unión Europea consideraba adecuados. Esto es muy cambiante, la cantidad de países, se van agregando nuevos países, y si ustedes ponen países adecuados van a encontrar la lista de los países que van ingresando a la adecuación. Y estaba considerada las organizaciones incluidas en el marco de la Privacy Shield de Estados Unidos de América. ¿Cómo funciona? Bueno, no funciona a nivel nacional, funciona por empresas. Las empresas se inscriben y adhieren al marco de Privacy Shield, o antes al marco de Safe Harbor, y el órgano de control es la Federal Trade Commission. Estados Unidos, en este marco, aplica sanciones muy duras, vigila realmente que las empresas cumplan con los estándares de privacidad fijados por la Federal Trade Commission, pero, como decíamos, partimos de una base diferente, ¿verdad? Y ahí siempre van a plantearse cuestiones sobre el alcance de la protección. La URCDP, entonces, toma la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, aprueba la resolución 2321, y ese mismo año, a los efectos de facilitar y de dar solución y de hacer luz a cómo manejarnos, porque prácticamente las nubes que manejamos son empresas norteamericanas. Entonces, estamos haciendo transferencias internacionales de datos que necesitamos resolverlo para que esas transferencias sean legales. Y esa transferencia que va a ser a un territorio no adecuado, por resolución 41 de septiembre del 2021, la URCDP elabora una guía para redacción de cláusulas contractuales, que las pueden descargar del sitio de la URCDP, que es datospersonales.gov.bi. Y se hace mención, se hace hincapié en el artículo 23 de la 18331. El artículo 23 dice que se prohíben las transferencias de datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados de acuerdo a los estándares del derecho internacional, tenemos acá toda la Unión Europea, o regional en la materia. A nivel regional, somos parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Y establece que la prohibición no va a regir cuando se trate de cooperación judicial internacional, de acuerdo a los respectivos instrumentos internacionales, puede ser un tratado, puede ser una convención. En segundo lugar, que ese intercambio de datos sea por motivos médicos. Cuando lo exige el tratamiento del afectado por razones de su salud o por cuestiones de higiene pública, o sea, por un tema de general. En tercer lugar, las transferencias bancarias o bursátiles en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme a la legislación que les resulte aplicable. En cuarto lugar, los acuerdos en el marco de tratados internacionales en los cuales Uruguay es parte. En quinto lugar, todo lo que hace a la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Y en un segundo inciso, el artículo establece que también será posible realizar transferencias cuando se cuente con el consentimiento del interesado, o sea, del titular de los datos. En segundo lugar, que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato. Y acá vamos a ver ahora después todas las cláusulas contractuales, justamente que van a ser necesarias para garantizarnos esto, para garantizarnos la protección de los datos, la confidencialidad
para cumplir con el principio de reserva, con el principio de finalidad que establece la norma. Y dice, y el responsable del tratamiento para la ejecución de medidas precontractuales. En tercer lugar, que la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar en interés del interesado, o sea, el interesado del titular de los datos, no de quien posee la base de datos, que la ley lo denomina responsable de la base de datos. Y esto es importante. En cuarto lugar, que la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público importante o para reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial. En quinto lugar, que la transferencia sea necesaria para la salvaguarda del interés vital del interesado. Y finalmente, que la transferencia tenga lugar desde un registro, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias que esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta por el público en general. En este sentido, se ha discutido mucho, por ejemplo, qué pasa con el registro JUIS. El registro JUIS es al registro que yo ingreso para saber si un nombre de dominio está ocupado o no, y que eventualmente me da toda la información del titular de ese dominio. Bueno, esto se ha discutido mucho en el marco de la gobernanza de Internet, si es violatorio o no de la protección de datos personales que aparezca toda esa información vinculada a un dominio y en forma pública, ¿verdad? Continúa el artículo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer inciso de este artículo, la URCDP podrá autorizar una transferencia o una serie de transferencias de datos personales a un tercer país que no garantice un nivel adecuado de protección. Y acá entramos con todos los temas burocráticos que con la adecuación queríamos evitar, y que lo evitamos con todos los países adecuados y con todos los países de la Unión Europea. Y dice, cuando la URCDP lo va a autorizar, cuando el responsable del tratamiento ofrezca garantías suficientes respecto a la protección de la vida privada, a los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como respeto al ejercicio de los respectivos derechos, de los derechos consagrados en la ley. Y en el inciso final dice el artículo que dichas garantías podrán derivarse de cláusulas contractuales apropiadas. Así que si están frente a un caso en que necesitan establecer cláusulas contractuales a los efectos de las transferencias internacionales de datos, tienen la guía para ver cuál es su situación y qué aplica al caso concreto. La guía que elaboró el órgano de control y que por lo tanto nos da garantías y nos da seguridad en cuanto a lo que vamos a estar estableciendo. Dejando un poquito de lado, aunque no del todo, porque van a ver que el tema de protección de datos está presente, quería hacer referencia a la ISO del año 2014, a la 27018, que fue novedosa y realmente fue muy interesante. La URCDP la estudió, se hicieron informes en el ámbito del órgano de control. El objetivo de la ISO, bueno, estandarizar el procesamiento de datos personales para las empresas que prestan servicios en la nube, será muy concreta, proporciona a los proveedores de servicios en la nube una serie de buenas prácticas en materia de protección de datos, pretende brindar un marco común a todas las organizaciones que procesen datos en la nube, y hace una serie de recomendaciones. Que el proveedor cuente con políticas de seguridad de la información. ¿Se acuerdan que fue lo primero que vimos cuando empezó la charla? El decreto del 2009 que decía, bueno, necesitamos tener políticas de seguridad de la información. El decreto lo establecía para el ámbito de la administración pública, pero que evidentemente hace a todas las empresas, no solamente a los organismos públicos. Designar un punto de contacto para el cliente del servicio cloud. Y este no es otro que el delegado de protección de datos, ¿no?, que ingresa en la reforma a nuestra ley 18331.
y que es una obligación de las empresas tener este delegado e inscribirlo ante la URCDP. La URCDP estableció una serie de dictámenes entre los que establecen quiénes pueden ser, qué características tiene que tener este delegado de protección de datos, cuáles son los requisitos. Y la inscripción del delegado se puede hacer a través del sitio web de la URCDP, de la misma forma, un procedimiento similar al que hago para inscribir las bases de datos. Otra recomendación hacia el conocimiento, educación y entrenamiento del personal frente a posibles vulneraciones de seguridad. Y acá va a regir también el principio de reserva de los datos. El principio de reserva que establece la ley en cuanto a la vinculación de los empleados o de servicios que yo tenga tercerizados. La gestión de accesos de usuarios, el registro y eliminación de usuarios, como un elemento importante. Y acá esto cobra relevancia también en nuestro país porque en la reforma de la 18331 se establece la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto en materia de protección de datos. Sin lugar a dudas, si yo estoy trabajando en la nube, voy a tener que hacer esa evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque yo en la evaluación de impacto voy a considerar todo el ciclo de vida del dato en la organización, desde que recabo el dato, qué recorrido hace, por qué instancias pasa, por qué áreas pasa, ¿verdad? Cómo se procesa, quién tiene acceso, quién no, depende del tipo de dato, depende del tipo de organización que tenga. Y cuando termina el ciclo, ¿qué voy a hacer con ese dato? Si lo voy a archivar o si lo voy a eliminar. El principio de finalidad de la ley establece que cuando cesa la finalidad, si no existe una obligación legal, ese dato tiene que ser eliminado. Como ven, esto está muy cercano, todo este proceso de tratamiento de información personal en la nube a el cumplimiento de la 18331. Pasamos a otro aspecto, que es la ley 18381, que es la ley de acceso a la información pública. La información que está en poder del Estado, que no es secreta, y vamos a tener que esta información pública puede estar clasificada como reservada o como confidencial. Y dentro de la confidencial, una clase de información dentro de esta son los datos personales. ¿Y en qué importa en el tema nube? Bueno, es que los organismos van a tener que garantizar el acceso, este derecho de acceso a la información pública, independientemente de dónde se encuentre situada la información. O sea que yo no voy a poder exonerarme de responsabilidad por no cumplir con la 18381, porque, bueno, la información estaba en la nube, hubo un problema con la nube, no hay disponibilidad de la información. Ese es otro aspecto a tener en cuenta por parte de los organismos públicos cuando van a seleccionar la nube en la que van a trabajar. También en materia de intercambio de información, en este caso entre entidades públicas, los artículos 157 a 160 de la ley 18.719 establecen el intercambio de información que en medios de información electrónica, que se encuentre disponible en medios electrónicos, que está reglamentado por el decreto 178 del 2013. Y acá fija las pautas para hacer intercambios seguros. Y yo voy a tener que tener en cuenta pautas de interoperabilidad, sobre todo en las migraciones, cuando quiero migrar de un proveedor a otro. Y vamos a ver que esto es un tema realmente complejo. Complejo que lo vamos a tener que prever contractualmente y que vamos a tener en cuenta temas como la portabilidad que ahora vamos a ver. Otro aspecto, venimos hablando seguridad, protección de datos, acceso a la información pública, es la propiedad intelectual. Porque yo no sé si ustedes usan nubes que son de acceso gratuito y han leído los términos y condiciones. En los términos y condiciones dice que la propiedad intelectual de la información que yo subo a esa nube
es propiedad del proveedor de nube. Con lo cual estamos ante un problema. Una de las cosas que nosotros tenemos que negociar con el proveedor de nube y que tenemos que tener en cuenta contractualmente es que la información que estamos subiendo, que puede ser información que esté sujeta a derechos de autor, de mi derecho de autor, pero también pueden ser derechos de autor de terceros. Entonces acá también vamos a tener que tener en cuenta la propiedad intelectual de la información que yo voy a alojar en la nube. Y establecer claramente que todo lo que yo suba a la nube es o de mi propiedad intelectual o yo tengo autorización del autor para hacer uso de esa información. ¿Sí? Esto es otro de los aspectos que tengo que tener en cuenta. Aspectos penales. Bueno, en los aspectos penales tenemos problemas para establecer la jurisdicción. El tema de los hackeos, por ejemplo, que en nuestro país tenemos falta de tipificación penal en muchas conductas, no tenemos una ley de delitos informáticos, sí hay un proyecto en el Parlamento, pero en realidad han existido muchos proyectos de delitos informáticos. Hay una necesidad de cooperación internacional. De hecho, se ha avanzado en conversaciones con el Consejo de Europa para la ratificación del Convenio de Budapest. Representantes de la Convención de Budapest han venido a nuestro país y se han hecho acciones diplomáticas para la ratificación y para que Uruguay pueda comenzar a participar en primera instancia como observador y posteriormente en una instancia formando parte de la convención. Con respecto a la contratación pública de servicios de nube, bueno, yo voy a tener que tener en cuenta la normativa prevista en el TOCAF, la necesidad de cláusulas contractuales específicas y todas las disposiciones que pueda establecer la ARCE, la Agencia Reguladora de Compras Estatales, que fue creada por el artículo 331 de la 19.879. Esto es nuevo, es del año 2020. ¿Qué aspectos tengo que considerar? Bueno, tengo que contratar directamente con el proveedor del servicio. Tengo que hacer un estudio. Si es en la administración pública, voy a tener que hacer estudio de los oferentes. Ustedes me dirán, bueno, pero los servicios en nube son contratos preestablecidos a los cuales yo solamente puedo adherir. Estoy frente a un contrato de adhesión. Bueno, tenemos que tener cuidado. Depende para qué. Y vuelvo al inicio. Depende quién soy, qué servicio voy a prestar y qué información voy a subir a la nube. ¿Y a la nube de quién? ¿Y qué garantías me va a ofrecer ese proveedor? Porque estamos ante un contrato intuito personal y yo contrato con un prestador y no con otro. Y me importa quién es ese prestador, porque me importa si es una empresa conocida, si es una empresa con respaldo, ¿no? Porque además va a ser un contrato de lo que llamamos de tracto sucesivo. No es un contrato que se agota en el momento, sino que es un contrato que se va a desarrollar en el tiempo. Voy a tener que revisar los términos y condiciones puestos por el proveedor de servicios de nube. Voy a tener que analizar qué tipo de información se pretende alojar en esos sistemas del prestador. ¿Qué aspectos contractuales voy a tener que tener en cuenta? Bueno, la necesidad de continuidad del servicio. Esto es crítico, depende de, como les decía, el servicio que yo esté brindando, la información que esté subiendo. Acá, otra de las cosas relacionada con la continuidad es ver que en el contrato no existan cláusulas en que el proveedor de servicios pueda poner término unilateral al contrato y que me diga, bueno, yo a partir de mañana ya no doy servicio y voy a bajar la nube. O que suspenda la continuidad. Hay que tener mucho cuidado en cómo se contemplan los casos el caso fortuito o la fuerza mayor.
¿ah? Porque si bien pueden ser eximentes de responsabilidad, hay que acotarlos bien, ¿ah? Porque puede pasar que si no, yo me quede sin poder brindar el servicio. Entonces acá tengo que ver muy bien cómo van a jugar las responsabilidades. La protección de los datos personales. El proveedor de nube es un encargado de tratamiento. Por lo tanto, va a ser solidariamente responsable con el titular de la base de datos, con el responsable, con el dueño de la base de datos. Si me escriben por el chat, me hacen las preguntas después si quieren, después que termine, ¿por qué tengo que contratar con el proveedor de servicios y no con uno de esos partners? Bueno, ahí vamos a ver con quién contrato y si se puede, si se establece o no sesiones de contrato. ¿Mm? ¿Cómo se toman los acuerdos de niveles de servicio? Como los de empresas grandes, conocidas, que no son firmadas en el contrato, sino que se encuentran en el sitio web de la empresa y pueden ser modificadas por ello. Bueno, ahí está el tema que yo les decía, de acuerdo a qué servicios están brindando ustedes en la nube, ¿verdad? Ustedes se pueden dar el lujo de que el proveedor mañana baje la nube y ustedes se queden sin la información, o cómo van a ustedes recuperar esa información, o cómo ustedes van a migrar si quieren migrar a otro proveedor. Si ustedes hacen un contrato de adhesión, ¿ah? O tienen un respaldo en otro lado para asegurarse que no van a perder la información, o si no, van a tener que contratar con el proveedor el servicio de cloud. Y si van a contratar con un tercero, que no sea el proveedor directamente, bueno, van a tener que ver qué condiciones. Por ejemplo, una de las cosas que se discutió muchísimo en la Unión Europea era el lugar donde se iba a encontrar la nube, porque el lugar donde estuviera la nube tenía que ser un país adecuado. Esto había perdido un poco de vigencia con el Privacy Shield. Cuando cae el Privacy Shield en el 2020, hará un año aproximadamente, Microsoft anunció que para evitar todos estos problemas con la transferencia electrónica, con la transferencia internacional de datos personales, iba a instalar una nube en la Unión Europea. Iba a instalar una nube en territorio europeo. Y lo que pasa y lo que le pasaba a los europeos, y obviamente lo que nos pasa a nosotros si queremos cumplir con esto, es que evidentemente tiene otro precio cuando yo le exijo al prestador de nube que su nube esté en determinado lugar, ya sea en la Unión Europea o sea en un país adecuado. Obviamente que los precios cambian. Para los europeos esto es fundamental, porque si no tienen serios problemas con las autoridades de protección de datos, donde las multas son gigantescas. Prever los resguardos, como les decía, para que la información, y acá tenemos otro tema vinculado a protección de datos, es que esa información que yo estoy subiendo a la nube no sea utilizada para finalidades distintas para las cuales yo recabé esa información. Yo recabo la información para prestar un determinado servicio, el proveedor de nube no la puede usar para otra finalidad. Y yo tengo que ver qué va a hacer el proveedor de nube en ese tratamiento. ¿Tiene acceso o no tiene acceso? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En materia de firma electrónica, saben que se modificó la ley 18.600 y se estableció la posibilidad de emitir la firma electrónica con custodia centralizada, se llama, así la menciona la ley, pero es la firma electrónica avanzada en la nube. Y acá se hacen toda una serie de condiciones, se establecen una serie de condiciones. Desde el punto de vista técnico, que les soy muy sincera, me exceden, están todas documentadas en la política y lo pueden leer en el sitio web de la Unidad de Certificación Electrónica, www.use.gov.i, donde se establecen todas las condiciones
que el prestador de la nube en la cual se va a crear la firma electrónica avanzada tiene que tener. Entonces vemos cómo, bueno, depende, esto es un ejemplo, depende lo que yo voy a realizar en la nube, es justamente las condiciones tecnológicas, pero también los aspectos que voy a tener que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico. Con respecto a la seguridad de la información, bueno, la implementación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información, que los datos que se almacenan no sean accedidos ni por el prestador ni por terceras personas, porque ahí va a regir todo el tema de que si son accedidos por terceras personas para X servicios, voy a tener otro encargado de tratamiento. Entonces voy a tener otro responsable con el cual yo voy a compartir la responsabilidad, porque la responsabilidad que se establece es solidaria. Que los datos que almacena el prestador del servicio no sean accedidos o utilizados para finalidades distintas, o sea que si yo establezco que el prestador puede realizar determinada tarea o va a realizar determinado tratamiento de los datos, sea ese y no otro. Que los datos sean comunicados de forma segura y establecer la posibilidad de auditar. Esta es otra de las posibilidades en materia de seguridad de la información. Seguramente a los técnicos les pueda interesar cuáles son las políticas, por ejemplo, de la nube en el caso de la firma electrónica avanzada para la firma electrónica avanzada con custodia centralizada. Ese es un buen ejemplo. Como les decía, establecer que el contratante es el titular del derecho de propiedad intelectual sobre la documentación y sobre las bases de datos que se suban a la cloud. Esto también es importante, la cláusula de propiedad intelectual. La recuperación de la información. Bueno, asegurar la posibilidad de que el organismo o la entidad que sea, pública o privada, pueda recuperar y descargar los datos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo una cantidad enorme de información, ¿cómo hago para descargarla, seguir brindando el servicio, migrarla a un nuevo proveedor? Por eso la Unión Europea, en el Reglamento General de Protección de Datos, establece la portabilidad de los datos y establece mecanismos entre los proveedores. O sea, yo cliente le digo al proveedor, quiero migrar mi información a este otro proveedor. Dice, y existen mecanismos establecidos en el propio reglamento y guías realizadas por los órganos de control de cómo se tiene que hacer esta migración. Esto se le llama la portabilidad de los datos, que nuestra ley, en los aspectos que toma vinculado a las reformas que incorpora del reglamento europeo a nuestra ley, no toma la portabilidad. La única portabilidad que nosotros tenemos regulada es por la LUC y es la portabilidad del número telefónico. No tenemos regulada la portabilidad con carácter general. Por eso es importante que la incorporemos en una cláusula en el contrato. Entonces, también tener cuidado con las cláusulas que nos pueden mantener cautivos o que establecen contratos muy a largo plazo. En realidad, es importante que los plazos sean acotados para que a mí me permita evaluar el servicio que me está brindando el proveedor y que, bueno, que tenga la libertad de poder cambiar. Responsabilidades y sanciones. Descartar de plano a los prestadores que impongan cláusulas de exoneración de responsabilidad por incumplimiento. Hay que establecer cuándo se produce un incumplimiento, hay que establecer qué pasa con los respaldos, ¿no? Quién es responsable del respaldo, si el dueño, o sea, de las bases de datos o el prestador de servicios de nube. Una buena práctica es encriptar la información que subo a la nube y con eso garantizo la confidencialidad, garantizo la confidencialidad, la propiedad intelectual y también la posibilidad de prever sanciones.
frente a los daños, ¿verdad?, que puedan causarse por el servicio. El fin de la relación contractual también no es un tema menor. Y acá se sugiere lo que les decía, que no sean contratos extensos, que no haga un contrato por 10 años de nube, ¿verdad? Porque la tecnología cambia y por tanto, bueno, tengo que ver cómo va evolucionando y cómo se va ayornando el prestador. La obligación de eliminar de forma irreversible los datos, cuando son datos personales que fueron subidos a la nube, y mantener su obligación de confidencialidad en forma indefinida. ¿No? Esto es muy importante a la hora de cumplir con la ley 18331. La subcontratación y la cesión del contrato. Bueno, acá tengo que ver si lo habilito o no lo habilito. ¿No? ¿Con quién estoy contratando? Eso tiene que quedar bien determinado. ¿Y quién va a ser, quién asume las obligaciones y quién es el responsable? Tiene que estar bien identificado. ¿No? Bueno, la ley aplicable, que hoy comenzábamos con el cambio de paradigma, y la solución de controversias. No está bueno renunciar al derecho nacional y que la nube se va a regir por las leyes de California, que es muy común que aparezcan estas cláusulas en los contratos de adhesión. Y lo otro es la posibilidad de prever el arbitraje para un caso de conflicto y no ir a la justicia común, ir a un tribunal arbitral. Porque capaz que en lo inmediato puede tener un mayor costo, pero sin lugar a dudas que en los tiempos, sobre todo si yo tengo problemas de disponibilidad de la información, bueno, sin lugar a dudas, siempre las cláusulas arbitrales pueden ser una rápida solución a las controversias que se puedan presentar. Resumiendo, como mínimo cláusulas sobre confidencialidad y protección de datos personales, seguridad de la información, responsabilidad civil, y acá tener en cuenta los casos de caso fortuito y fuerza mayor, la propiedad intelectual, el procedimiento para hacer efectiva la finalización del contrato y las medidas para que pueda mantener la continuidad del servicio, la ley aplicable y la resolución de controversias. Y les traje esto como novedoso porque cuando me pidieron la charla sobre la nube, yo dije, la cloud es un tema que desde el punto de vista jurídico se viene tratando desde hace mucho tiempo. Pero lo que sucede es que es algo que va creciendo. Y le traje esta imagen de Gartner. Yo trabajo en AGESIC, soy la gerente de Derecho Informático en AGESIC y tengo a mi cargo todo lo que es el análisis de la prospectiva vinculado a las tecnologías. O sea, veo las predicciones a nivel tecnológico y analizo, bueno, si tenemos normativa, si es necesaria una normativa nueva, si es necesario adecuarlo, cómo evoluciona el derecho comparado. Ese es mi trabajo en la agencia actualmente. Y me llamó mucho la atención que en las predicciones de Gartner, bueno, se insiste mucho en el tema de la nube y se insiste mucho en los porcentajes de uso, con lo cual cobra relevancia todos los aspectos que acabamos de ver. Se hace un comparativo de lo que puede ser del año 2021, donde determinados usos de determinados servicios de nube estaban en un 10% y se piensa que, o se predice que para el año 2025 podrían estar en un 30%, o sea que vemos que esto va aumentando, que el uso aumenta y que hoy la tendencia es trasladar nuestro trabajo a la nube. Así que se lo traje como novedad porque en realidad el tema sigue estando sobre la mesa y bueno, y lo que sí se va buscando es formas para poder tener más garantías, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también tener garantías desde el punto de vista jurídico. Y hasta acá lo que era la presentación. Excelente, María José. Vos sabés que
Muy buena la charla. Y yo aprovecho para hacerte una consulta, porque vos sabés que en ISACA estamos dando un curso justamente de una de las certificaciones que tenemos en ISACA, que es de auditoría de cloud. ¿Sí? Y entonces salió en el curso que nos dictaba el docente, ¿sí? Arnulfo Espinosa, que uno de los grandes problemas que hay para las empresas es cómo gestionar la cantidad de plataformas cloud que hacemos uso en las empresas, ¿no? Porque muchas veces uno cuando habla de cloud, y hago mea culpa también, como que tenemos la imagen como que la cloud es Amazon, es Google, es Azure y poca cosa más. Y realmente los servicios de cloud, nos pasaron datos en el curso, ¿no? Que, por ejemplo, una empresa de 100, 200 funcionarios, perdón, 500 funcionarios, más o menos maneja 100, 200 cloud distintos tipos de servicios de cloud bueno, que una empresa de esas dimensiones manejan. Y da otro dato en donde decía que, por ejemplo, a modo personal, basta agarrar el celular y ver que, aunque no lo sepamos, estamos manejando indirectamente o directamente alrededor de 30 o 50 clouds en a modo personal, en nuestro dispositivo mobile. Entonces, la pregunta mía viene justamente, no sé si es pregunta o afirmación, la dificultad que tiene para un encargado de auditoría, un encargado de seguridad, contemplar los aspectos jurídicos viendo la cantidad de servicios cloud que manejamos. Porque si me dijeras, lo vemos solo para, no sé, contratar, no sé, algo con Amazon, Azure o Google, vemos que ya es complejo. Si consideramos esas consideraciones para todos los servicios de cloud que manejamos, es inabarcable, ¿no? O sea, Sí, desde te tu entiendo, experiencia, ¿cómo se maneja este tipo de cosas? O te sea, entiendo conteniendo el perfectamente. multi-cloud, ¿no? O sea, y la cantidad Yo de servicios cloud que te manejamos día a cuento mi día. experiencia, te cuento mi experiencia en la agencia. En la agencia se consulta generalmente a jurídica cuando se quiere subir información en un determinado servicio. Bueno, viene la consulta. ¿Existe un servicio así para manejar agendas y para manejar comunicaciones? Bueno, eh, ¿se puede usar? ¿Qué tipo de información? ¿Puedo subir la agenda de contactos a esta cloud? Bueno, y ahí lo que tenés que estudiar son los términos y condiciones, porque generalmente son servicios que son libres y como son libres va a tener términos y condiciones y yo no lo voy a poder negociar. Y entonces tengo que ver, si estoy dentro del Estado, voy a tener que evaluar si subo datos personales y qué tan crítica es la información que yo subo. Qué tan, si estoy ante información crítica del Estado, bueno, lo voy a tener que tener en un servidor nacional, en el territorio nacional. Pero después hay toda una gama de grises que ahí yo te diría, porque no se puede ser más realista que el rey, yo te estoy dando en la charla el deber ser, cómo vos te cubrís absolutamente de todo. Ahora, tú en la práctica lo que vas a hacer es a evaluar, bueno, ¿qué tanto riesgo o qué tanto problema me puede presentar usar este servicio en una determinada cloud o que es gratuita o que, digo, eso lo tenés que ir evaluando caso a caso. ¿Ah? Y lo importante sí es que cuando vos estás hablando del núcleo principal de tu negocio o del núcleo principal de información, bueno, ahí sí te asegures, ¿verdad?, de tener un contrato en forma y de cumplir con determinadas condiciones que establecen las distintas leyes, ¿verdad?, para estar actuando y no estar corriendo riesgos, no solamente desde el punto de vista de la pérdida de tu información, sino de que pueda ser factible de ser sancionado por protección de datos o tener un problema de seguridad. Bien, bien. Ahí habían dos preguntas que creo que ya las respondiste durante el curso, pero me llamaba mucho la atención la consulta de Constanza Curi. Dice, bueno, ¿cómo se toman los SLA
acuerdos de niveles de servicio, como los de las empresas grandes conocidas, que no son firmados en el contrato, obviamente del lado de ellos no hay firmado en el contrato, sino que se encuentra en el sitio web de la empresa y pueden ser modificados por ellos. Eso es verdad. El punto de que los SLA pueden ser cambiados por el proveedor cuando a ellos les parezca, ese tipo de aspectos como los Eso consideramos. estamos dentro de lo que son los contratos de adhesión, ¿verdad? Y ahí después estará para plantearse si amerita una acción judicial o no, todo depende del daño que eso me cause, ¿verdad? Que la modificación me cause, porque cuando yo acepto los términos y condiciones, estoy haciendo un contrato con esa empresa, ¿verdad? Y es verdad, y los términos y condiciones pasa eso, que permanentemente los términos y nos llegan, por ejemplo, de distintos servicios, de distintas plataformas que nos cambian los términos y condiciones y bastante a menudo. Estoy hablando de PayPal, estoy hablando de Netflix, estoy hablando de servicios que son estándares que todos usamos, no estoy hablando de nada sofisticado, y que nos cambian. ¿Y la opción cuál es? Dejar de utilizarlos. Y ahí, en protección de datos, se trabaja mucho y preocupa el tema de esas cláusulas que nosotros tenemos que aceptar para poder seguir adelante en el uso de determinada app o de determinado sistema. Y el reglamento europeo, y también fue incorporado a nuestra ley, la privacy by default, la privacidad por defecto, que implica un empoderamiento del usuario en cuanto a definir qué cosas yo voy a admitir y qué no. Está bastante en pañales, lo vemos reflejado en algunos sitios web, ya les doy la palabra. Se refleja en algunos sitios web que antes los sitios europeos seguían la directiva cookie y me decían, ¿acepta las cookies? No acepta las cookies. Y si no aceptaba las cookies no podía seguir navegando. Hoy, en base a este empoderamiento que se pretende hacer del usuario, en muchas páginas se me despliega un menú en el cual yo digo qué cookies sí y qué cookies no. O si no quiero que me instalen ninguno. Y puedo seguir navegando en esas condiciones. Eso es un ejemplo de lo que se ha venido trabajando en el empoderamiento del usuario. Sí, Constanza, que tú hacías la pregunta por el chat. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Con respecto a esto de SLA, me pasó lo siguiente. Yo soy auditora y me pasaba que había empresas que, claro, me dicen, a ver, yo no me dejaba de contratar a Microsoft porque tiene el SLA en su web. Y es verdad, la modificación es unilateral. Lo que nosotros por ahí recomendábamos es que no sé si tiene algún marco legal viable, digamos, es que en el momento que el contrato se firma, imprimir el SLA actual de ese momento, que es el que se está aceptando al fin y al cabo, y que sea firmado por ambas partes. Pero no sé si eso es cubierto a nivel legal después ante algún problema. Sí, si lo firman en ambas partes, es viable. Es lo único que se me ocurría como para garantizar algo a nivel, nosotros como empresa, con un proveedor, que son unos monstruos y hacen todos los contratos por igual. Entonces, la realidad es ¿querés trabajar conmigo? No, si no tengo otros por atrás. Sí, yo lo entiendo, entiendo esa situación, pero en la medida en que no se establecen de parte del usuario determinadas condiciones o no se empiezan a exigir determinado tipo de cláusulas, evidentemente siempre vamos a seguir en esta situación. Y no es tan así cuando pasamos por los órganos de control. La prueba está que Microsoft dice, no, me voy a instalar voy a instalar una nube en un país adecuado para dar cumplimiento no a la normativa de Uruguay, pero sí para dar cumplimiento a la normativa europea, porque si no sabe que va a perder clientes, porque las multas que pueden tener
las empresas europeas son significativas realmente, y por lo tanto, evidentemente se van a mudar a nubes que les aseguren que se encuentran en países adecuados. Ana, qué gusto verte, Anita. ¿Cómo te va, María José? Igualmente, como siempre, tus charlas súper interesantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te Contame. quería hacer bueno, te quería hacer una consulta sobre un dictamen de la URSDP sobre las cláusulas de AWS, de transferencia internacional de datos, que son del dictamen 19/022, que las pone como que, bueno, se estudiaron esas cláusulas en la URSDP y bueno, como que se entendieron que cumplían, por decir de alguna manera, y que si los responsables de las bases, ¿no?, de datos se amparaban, digamos, en dichas cláusulas o contrataban con ese proveedor, bueno, como que esas cláusulas cumplían por más que tú contrataras, evidentemente lo que tú dijiste al inicio. Habitualmente uno contrata con la región que es en territorio no adecuado, habitualmente Estados Unidos. Entonces la consulta son como 2 o 3 consultas en lo mismo. Si tenés idea, si han habido ya registros, porque está habilitado aparte un nuevo registro, una facilitación para hacer el registro de esa autorización, si las empresas, qué nivel de conocimiento tienen las empresas sobre eso, y si lo han hecho, porque hay muchas empresas que usan a este proveedor. Y bueno, esas cláusulas que se anexaban, yo en la resolución en realidad no las vi anexadas, pero eso es un tema, no importa, están anexadas. ¿Qué pasa si cambian, ¿no? Esas cláusulas? ¿Cómo se manejará la URSDP? Y bueno, y la tercera sería, bueno, es con este proveedor. ¿Habrá algún movimiento como para que se mueva hacia otro proveedor, jugador del mercado? No sé, Azure, por ejemplo. Bueno, la ley Gracias. general, ¿verdad? Lo que les decía, sí ha habido consultas respecto a las cláusulas y a la URSDP en función de las resoluciones que había tomado. Les cuento que el año pasado, por allá, capaz que por mayo, junio, hubo declaraciones de la Unión Europea de que se estaba conversando con Estados Unidos para llegar a un nuevo acuerdo, ¿no? De forma tal de poder viabilizar el tema de las transferencias internacionales de datos. Y que Okay. hasta ahora no tengo, fue algo que se dijo en una reunión diciendo, bueno, pero ya tenemos encaminadas las negociaciones con Estados Unidos, y todo el mundo se quedó así porque en realidad no se tenía conocimiento, y yo no tengo información realmente de que se haya firmado algo y de que haya algo operativo o que esté para aprobarse en ese sentido. Por lo menos públicamente seguramente se sigue trabajando en eso, porque esto no es solamente un inconveniente para nosotros, es un inconveniente para todos los países de la Unión. Global, claro. Claro. Sí. Y obviamente la Unión Europea es la primera interesada en su tráfico de datos con Estados Unidos. De hecho, yo participé en muchas reuniones de la Convención 108, Uruguay, además de tener la declaración de la Comisión de la Unión Europea, ratificó la Convención 108 de protección de datos. Y Uruguay asiste a las reuniones de la Convención 108 del Consejo de Europa con voz y voto. Y yo tuve oportunidad de asistir, incluso asistí a todas las reuniones de CADATA, que era todo el proceso de reforma del protocolo adicional de la Convención 108, que Uruguay también la ratificó el año pasado. Y les puedo asegurar que Estados Unidos no tiene voto, pero tiene mucha voz en las reuniones. O sea que no es, bueno, no, ahora Estados Unidos, no es así. Así que yo creo que se va a encontrar una solución, un punto de equilibrio entre el sistema americano. El tema es el mientras tanto, ¿verdad? Bueno, Claro. Mientras tanto, la ley dice, podemos tener el consentimiento, o sea, no es que no podemos hacer nada, no. Podemos tener el consentimiento
de el titular de los datos. O sea que depende para qué queremos hacer la transferencia y qué número, ¿verdad?, involucra esa transferencia. Podemos pedir a la URCDP que autorice las transferencias y establecer en los contratos estas cláusulas, ¿verdad?, que establece la ley. Las garantías podrán derivarse de cláusulas contractuales apropiadas, cláusulas en las que yo establezco cómo garantizo el ejercicio de los derechos, cómo garantizo el cumplimiento de los principios. O sea que claro, esto es el mientras tanto. O sea, mientras tanto, por lo pronto, nosotros tenemos como ese paréntesis que nos podemos alinear, porque claro, pedir el consentimiento para servicios masivos es algo bastante no realizable, pero bueno, por lo pronto con algún proveedor tenés ese mientras tanto, por lo menos acá en Uruguay, que te va a permitir por lo menos hacer todo desde el punto de vista legal. Correcto, pero está bueno eso de que, bueno, se siguen negociaciones, porque claro, eso cayó, bueno, ¿qué irá a pasar, no? A futuro, como tú decís, Estados Unidos, digo, es interesado también, y Europa también, digo, no Uruguay, o sea, puntualmente, pero digo, no, era un poco eso, y bueno, no, conocer si las empresas estaban al tanto, uno a veces pregunta, bueno, pero eso es como todo en datos personales, a veces el público en general a veces no está muy al tanto, y bueno, por eso también estas instancias son súper importantes. Sí, depende también qué tipo de dato personal, porque no es lo mismo que yo suba a una nube pública, que haga un contrato de adhesión, la agenda de contacto de las charlas donde voy a tener el nombre y el correo electrónico y no mucha cosa más, ¿verdad? A si tengo que subir datos de carácter sensible. Claro. Las empresas de salud, por ejemplo. Y bueno, y ahí voy a tener que tener mucho cuidado. ¿Qué contrato hago? ¿En qué condiciones? ¿Verdad? Siempre que voy a tratar datos sensibles, bueno, voy a tener que tener mucho más cuidado que cualquier otro tipo de dato. Y en el ámbito público, sin lugar a dudas, que tengo que hacer una buena evaluación de riesgo para definir si los datos que quiero subir a una nube que no se encuentra en el país, que es lo que establece el decreto 92, si son activos críticos de información o no. Ahí está la línea, ¿verdad? Clarísimo. Y el riesgo. Muchas gracias. El riesgo Claro, sí. que estoy asumiendo. Exacto. Excelente, Muchas excelente. Gracias. Gracias, No sé Ana, si hay... por la pregunta. Bien, bueno, viendo que no hay más preguntas, María José, de nuevo, 1.000.000 de gracias por la disertación. La verdad que más que interesante.